Bienvenidos al módulo 3 correspondiente al tema de medidas de tendencia central. Aquí nos vamos a enfocar en la media aritmética, en la media ponderada, en la mediana, en la moda y en los tres tipos diferentes de sesgo. La media aritmética es una de las medidas más importantes en cuanto a la descripción de datos. Otra manera de llamarle es a partir de la palabra promedio. Su cálculo es sumando todos los datos que sean proporcionados y se divide ese total entre el número de datos que son. Hay dos maneras de calcular la media aritmética, a partir de la muestra o a partir de la población. El cálculo es el mismo. La diferencia radica que cuando hablamos de una media aritmética de la población es un parámetro poblacional, toda una población, mientras que cuando hablamos de la media aritmética de la muestra es un estadístico de muestra, una parte representativa de la población. La media ponderada es un promedio que toma en consideración la importancia que tiene cada valor o cada variable con respecto al total. También ocurre cuando hay varias observaciones con un mismo valor. La manera de calcularlo es a partir de la suma de la multiplicación de las variables W y X, donde X es la variable a promediar y W es la variable de peso o de ponderación. Esta cantidad se divide entre la suma de nuestra variable W, que es el peso o ponderación. En este ejemplo tenemos un gerente de ventas que vende productos de limpieza y quiere estimar el consumo mensual de su producto en distintas ciudades. Tenemos la ciudad A, B, C y D, cada una tiene un distinto consumo y una distinta población, de manera que la variable es muy importante. En este caso no podemos utilizar una media aritmética, sino es necesario emplear una media ponderada, donde el cálculo va a ser la multiplicación del consumo mensual, que viene siendo nuestra variable X, ya que el problema nos pide el consumo promedio. Aquí vamos a promediar el consumo. Lo vamos a multiplicar por nuestra variable W, que sería la población en la ciudad. De manera que para calcularlo hay que multiplicar 5.2 por 1.500.000 más 7.6 por 800.000 más 9.3 por 650.000 más 3.2 por 2.700.000. Ese total se divide entre la suma de todas las poblaciones, lo que nos da una media ponderada de 5.06. La mediana es ese valor que se encuentra en el medio, cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Se representa con este símbolo de la derecha. Entonces, para calcularlo, el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Luego, hay dos procedimientos que se debe de seguir. Si el número de valores es impar, la mediana únicamente es el valor que se localiza en medio, mientras que cuando hablamos de números de valores pares, la mediana es el cálculo de la media de los valores que se encuentran a la mitad. Y tenemos un ejemplo de número de valores impares. Son 9 datos. Se ordenan de menor a mayor y quedan 4 datos del lado izquierdo, 4 datos del lado derecho y un único valor en medio que sería nuestra mediana. Ahora tenemos número de valores par. Son 10 datos, los ordenamos de menor a mayor, quedan 4 números del lado izquierdo, 4 números del lado derecho y quedan 2 en medio, que viene siendo el 5 y otro 5. Aquí hay que sacarles el promedio y resulta que nuestra mediana sería 5. En este caso, hablamos de que en ambos escenarios la mediana es la misma, no obstante el cálculo fue diferente porque hablamos de números de valores impares y del número de valores pares. La moda es ese valor que se presenta con mayor frecuencia, el que más se repite. Hay distintos escenarios donde, por ejemplo, pueden existir dos modas, que dos datos se repitan con la misma frecuencia. Hablamos de un conjunto de datos bimodal. Cuando hay varias modas, o sea que varios datos se repiten con la misma frecuencia, hablamos de un conjunto multimodal. Cuando no hay moda, hablamos de ninguna moda. En este ejemplo tenemos una serie de datos. Nuestro primer paso es determinar cuál es la frecuencia de cada dato que se presenta. El 2 se presenta 2 veces, el 3, 2, el 4, 5, el 5, 6, el 6, 2, el 8, 3, de manera que el que más se repite, la moda, viene siendo el 5, con 6 repeticiones. Hablando de sesgo, en la distribución simétrica, el sesgo es 0, ya que en el histograma podemos ver que la mitad izquierda es un reflejo de la mitad derecha. Otra manera de identificar este tipo de distribución es cuando consideramos los valores de la media, de la mediana y de la moda, que es el mismo valor. La distribución con sesgo positivo, hablamos de un sesgo a la derecha.
donde la media aritmética es mayor que la moda y que la mediana. Por último, la distribución con un sesgo negativo es un sesgo a la izquierda, donde la media aritmética es menor que la mediana y la moda. Hasta aquí concluimos el módulo número 3.